Estamos aquí en nuestros estudios, Lucho, con el señor abogado, don Carlos Caro, abogado penalista, miembro de un estudio de abogados, y que nos va a ayudar mucho a comprender el tema del caso Odebrecht, porque ahora muchos quieren confesión sincera, ¿no? Muchos quieren hacer cosas que el público no domina, ¿no? Confesión sincera significa, para algunos, que la persona se va a sincerar. O sea, yo me sincero, efectivamente, ¿no? Yo he robado, he aceptado coimas, qué sé yo. Pero mejor, desde el punto de vista legal y jurídico, que lo diga el doctor Carlos Caro. ¿Cómo está, doctor Caro? Buenos días. Gracias por la invitación. Ayer lo vi en la televisión, estaba comentando sobre este tema. Yo quería preguntarle, en su percepción como abogado penalista, este escándalo de Odebrecht supera al de Montesinos y compañía. Desde mi punto de vista sí, porque como he venido diciendo en varias ocasiones, aquí tenemos una mezcla de tres fenómenos delictivos. Por una parte, todo lo relativo a la criminalidad empresarial, por otro lado, todo lo relativo al crimen organizado, y finalmente lo relativo a la criminalidad gubernamental o estatal. En el caso de Montesinos, tuvimos un poco de las tres cosas, pero no esa combinación tan potente. Porque, por ejemplo, en el caso de Montesinos no nos hemos encontrado con una empresa criminal que tenía, digamos, un departamento de sobornos o una división de operaciones estructuradas, creaba offshores. Bueno, pero el CIN era eso, pues. Claro. El CIN usted se sentaba en la salita y le caía sus varios fajos sino bloques de billetes. Pero en cierto modo el manejo era más doméstico porque, digamos... En otras palabras, perdone que le interrumpa, sí. Y con esto seguro Lucho tiene otras preguntas. Yo solamente le quería decir, lo que pasa es que Montesinos lo hizo del Estado para afuera. Así es. Y esta es la empresa para adentro del Estado. Hacia adentro, corrompiendo al Estado, privatizando en cierto modo al Estado, en estas mega obras o megaproyectos. Y además, un poco más difícil de descubrir porque, entre comillas, son proyectos de infraestructura para el desarrollo de las naciones, para el desarrollo de los pueblos. Entonces, en principio, cuando uno pasa por ahí, ve las obras, uno dice, oye, esto es bueno, esto es positivo, ¿no? Y uno se queda con la sensación de que al final del día han habido obras, han habido trabajos, y muchas veces la gente ni se pregunta qué cosa puede haber detrás. En cambio, en el caso de Montesinos, teníamos una situación en la cual el país estaba convulsionado, la democracia estaba, digamos, cuestionada, y ya, digamos, el pueblo exigía, digamos, un cambio importante, digamos, en el rumbo político del país, y la percepción de la corrupción era muy, muy, muy sensible, ¿no? En este caso, en cambio, ha sido más difícil de descubrir. Claro, ahora, doctor Carlos Caro, lo que se pregunta a la ciudadanía es, hombre, ya tenemos a tres gobiernos involucrados. Por un lado, en uno de los casos ya se sabe que había algunas cuentas que se ha dado dinero a un tal señor Maiman. Por el otro lado, hay agendas, pero solamente se ha detenido, en este caso, a gente que no es precisamente de las cabezas. ¿Es tan difícil? ¿Y por qué no se estaría tratando ya de involucrar a esas administraciones cuyas cuentas están ya descubiertas? Claro, lo que pasa, fíjese, es que hay dos formas de construir un caso, ¿no? De arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. El caso Maiman, Toledo, el caso de las agendas se ha construido de abajo hacia arriba, es decir, cuesta arriba. Poco a poco han ido apareciendo gota a gota las pruebas y ya estamos en un momento avanzado de esas investigaciones. Yo creo que el caso Toledo y el caso de las agendas podría estar tranquilamente en juicio oral el próximo año, porque ya los fiscales y los jueces tienen el caso tan avanzado, con tantas pruebas sobre la mesa, que ya en ese tipo de supuestos, más que pensar de repente en una prisión preventiva, debería estarse pensando ya en ir a juicio y se deslinde de una vez si son inocentes o culpables. Pero distinto es cuando viene la empresa, por ejemplo, y te pone sobre la mesa el voucher, la copia y la transferencia. Entonces es un caso que se arma de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, porque ya tengo la prueba, al punto que este señor Navarro el día de ayer ya pues no le quedó más opción que sí soy culpable. O sea, ya pido perdón al país, pido perdón al Estado, soy culpable, y en el caso del otro señor Lubio, acogerse a la colaboración eficaz. Entonces, son casos donde, como dirían los fiscales americanos, es como la guerra de Granada, ¿no? O sea, no hay nada, el fiscal va a ganar, o sea, no va a perder el caso. Distinto es en el caso Toledo, en el caso de Nadine, donde han habido fórmulas, interpretaciones, idas, vueltas, es mi letra, no es mi letra, que es mi amigo, no es mi amigo, que es mi suegra, que es el holocausto. Entonces, mil explicaciones tan confusas que la gente quiere que esto ya se dilucide
ya en un juicio oral. Entonces está un poco la diferencia. Por eso es que en el caso Luyo, o el caso, digamos, de la línea 1 del metro, tramos 1 y 2, lo que tenemos son casos ya contundentes, casos ya construidos, donde la Fiscalía entonces ya va, digamos, a por el premio mayor, que es una detención preventiva y eventualmente ya una terminación anticipada y juicio, ¿no? Ahora, el caso del señor Navarro se manifiesta, se dice, ¿no?, que él está pidiendo acogerse a la colaboración eficaz, pero tal parece, de acuerdo a lo que han manifestado, no va a ser colaborador eficaz porque todavía faltan que aporte algo más. Sí, fíjese, es decir, no ha dicho todo lo que debía decir. Claro, hay una pequeña diferencia entre lo que es colaboración eficaz y confesión sincera, ¿no? La confesión sincera es cuando ya, digamos, la Fiscalía tiene todas las pruebas y ya para no seguir litigando con la Fiscalía, yo digo, sí, soy culpable, acepto mi responsabilidad, pero digamos, yo no tengo ningún deber de aportar pruebas, simplemente me conformo, acepto mi responsabilidad y busco que el juicio se acelere y me sentencian rápidamente. Ese es, digamos, el caso de la confesión sincera. Pero en el caso de la colaboración eficaz es distinto, porque yo tengo que entregar información para acceder a una rebaja de la pena. Es decir, por ejemplo, si yo soy miembro de una red criminal, y tengo, digamos, información sobre otras personas, yo ya estoy descubierto, digamos que yo ya estoy, en cierto modo, sentenciado. Pero lo que yo quiero es una rebaja de la pena. Y tengo, por ejemplo, información sobre lo que cobraron también otras personas, conjuntamente conmigo. Entonces, traigo los vouchers, traigo las pruebas, o digo en qué cuentas está, a través de en qué empresa se realizó. Y si la Fiscalía y el Poder Judicial logran verificar eso, entonces me pueden rebajar la pena, incluso al punto que la pena puede ser suspendida, como en el caso de Matilde Pinchi Pinchi, que no estuvo ni un día en prisión, pero ella fue, digamos, en cierto modo, la gran colaboradora eficaz, digamos, en la época de Montesinos Fujimori. Pues. Claro, exactamente, llevó pruebas. Firmado de recibir plata por abajo. Ahora, claro. Doctor Caro, a mí me resulta todavía muy complicado entender la actitud del Ministerio Público, porque tanto en Estados Unidos como en Suiza, el que está preso, Marcelo Odebrecht, ha admitido, ¿no? Yo he sobornado y al Perú le cayeron 29 millones. Con ese testimonio, ¿por qué han empezado a investigar los primeros 8 millones o 6 millones, no sé, más o menos así, de dólares? ¿Y por qué no simultáneamente, no? Pues si son 29, ahí debe haber pues otros. Da la impresión, digo, esa es mi percepción, de que se le está dando tiempo para que o fuguen, ¿no? O eliminen pruebas. O no se le ha dado los nombres, cuanto menos a los... Claro, fíjese. El impedimento de salir del país. Claro, yo tengo ahí, digamos, una hipótesis personal muy clara, ¿no? Cuando Odebrecht, la empresa, firma el acuerdo con el Departamento de Justicia el 21 de diciembre, esto ha sido elaborado de una manera, digamos, matemática. ¿Por qué? Porque los abogados que han estado, digamos, representando a la empresa, que son los del estudio Quinn Emanuel, que es el estudio de litigación más importante de Nueva York y del mundo, diría yo, han descrito en 22 líneas los 29 millones pagados en Perú. Y dicen, del periodo 2005 al 2014. Y luego describen 3 hechos, 2005, 2008, 2009, dejando un vacío ahí de información entre lo que significaría 2009 a 2014. ¿Por qué? Esto yo creo que no es casualidad, esto yo creo que es porque la empresa está jugando, digamos, a ver cómo va el proceso, si los votan del país, no los votan del país, les embargan, no les embargan, los tratan mejor, los tratan peor, para ir soltando la información. Al punto que el señor Mauricio, que es ahora el nuevo representante de la empresa, ha dicho, no pueden tratar mal a una empresa que está colaborando, ¿no? Como diciendo si le contestó el gobierno, claro, nosotros no nos amenaza al gobierno. Yo sé, pero para ir viendo un poco el juego que quiere la empresa. Entonces, para responder a su pregunta, ellos han soltado sobre la mesa las primeras, digamos, pepitas, por decirlo de alguna manera, eligiendo ellos, no la Fiscalía, los hechos para efecto de poner la prueba sobre la mesa y decir, acá está la prueba de la transferencia, la bancarización, el pago y la coima, ¿no? Entonces la Fiscalía está en cierto modo dependiente de la información, porque de lo contrario, lo que hay son investigaciones abiertas de casos que se van construyendo, como decía hace un momento, de abajo para arriba. Entonces el caso del 2008, 2009, o el caso del 2005, o el caso X, la Fiscalía está recién en sus inicios porque no tiene la prueba de la coima. Ahora, pero en todo caso, digamos, Pablo Sánchez es una persona que yo conozco hace muchos años, ¿sabes? Tengo una estima, nos conocemos. Sin embargo, la precisión, el criterio que yo ya me empiezo a elaborar
es que lo que están haciendo es capturar a los testaferros, Sí, para ajustarles un poco la nariz, mire, el cuello, ¿no? A ver si dejan de respirar y empiezan a hablar. Y sueltan algo. Exacto, porque desde luego que aquí sí, ¿no? la gente dice, no queremos anchoveta, queremos tiburones, dije, pide la gente. Claro. Pero es siempre sobre la base de las pruebas contundentes que está aportando la empresa. Porque fíjese usted... Pues si la empresa Alberto, aportó en Brasil, claro, están presos con otra empresa, claro, ya aportaron las pruebas. ¿Qué espera el Ministerio Público? Si ya están ahí por escrito los... ojo, un detalle, para que usted lo tenga presente. Ellos han hecho una declaración muy general, o sea, digamos, la empresa en Estados Unidos y en Brasil se ha comprometido a entregar la información. Todavía no ha entregado las pruebas. Es más, su compromiso en Estados Unidos es entregar las pruebas en cada país sobre los hechos delictivos que ellos han cometido. El tema es de que el acuerdo que tiene acá la Fiscalía con la empresa es un acuerdo que nadie conoce y parece que es un acuerdo donde la empresa es la que administra cuentagotas qué información te voy poniendo. Yo creo que bajo el juego de según me tratas, yo te voy dando las pruebas o no te las voy dando. Pero ahí hay algo pues, que no funciona, ¿no? O sea, como el delincuente pone su regla de juego. Ese es un poco lo que yo creo que el delincuente pone la regla de juego, no puede ser. Es un poco lo que yo creo que está pasando y creo que en ese contexto la Fiscalía debería repensar su plan de investigación. Porque en otros países, digamos, el golpe ha empezado por arriba y no por abajo, ¿no? Efectivamente, entonces ya hay ministros que están detenidos. Exactamente, ¿no? Y además porque fíjese, completando un poco la idea, además acá lo que está viendo el público, la población, no solamente es a los peces chicos, sino solamente a los peces del lado del Estado. Porque si ha habido un corrompido, ha habido un corruptor. Claro. ¿Quiénes son los corruptores? ¿Quiénes son las personas de la empresa que han ordenado estos pagos, digamos, corruptos y que hasta el momento no se les ha pedido la detención preventiva? Porque lo que se sabe era públicamente por los medios es que hay una colega, una abogada, que está haciendo su trabajo de enlace, digamos, de entrega de información, pero pareciera que dentro de esa información ella está diciendo, o recurriendo a la entelequia, decir, la empresa ha entregado, la empresa ha pagado, pero claro, lo que hay que saber es quién de la empresa. Claro. Que el director fue Marcelo Odebrecht, fue el señor Barata, porque ellos deberían también estar sometidos a la misma regla, detención preventiva, etcétera. Ahora, sabemos que hay algunos funcionarios de esta empresa de Odebrecht que están en Brasil. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es para el Ministerio Público traerlos al Perú para que puedan ellos declarar, aportar? Porque hay algunos que sabemos que están dispuestos. Claro, fíjese, es bastante complicado. ¿Por qué? Porque acá nadie va a querer estar como Cristo, digamos, en la procesión, porque todos los que se están sometiendo a la colaboración eficaz en Brasil, que son 77 personas, lo último que quieren es ser juzgados o sentenciados fuera de su país. Ellos quieren llegar a un acuerdo con su fiscalía, con su poder judicial, recibir una sola sentencia, grave, mediana, la que fuera, pero no que los estén paseando por Ecuador, por Perú, por Argentina, respondiendo penalmente. Entonces, ellos tienen los acuerdos, según los cuales ellos van a entregar información sobre los hechos de corrupción cometidos en el extranjero, pero todo va a tener que venir en una sola pena, digamos, cerrada o conglobada, digamos, un paquete único de sanciones, de modo tal de que ellos, digamos, no tengan ninguna obligación, digamos, frente a las autoridades peruanas más que colaborar. Entonces yo creo que la aspiración de ellos es a tener una sola sanción y colaborar un poco a la distancia, tal vez viniendo acá, entregando información, pero como testigos, no como procesados. Como testigos, es decir, acá solamente dirían, fue fulano, sutano, mengano. Así es, porque ya por actos de corrupción transnacional van a ser juzgados en Brasil, ¿no? Entonces, si la ley impide, la Convención Americana de Derechos Humanos impide ser juzgado por lo mismo en más de un lugar, más de una vez, ¿no? Ya prácticamente a la justicia lo que le tocaría sería juzgar a los que han recibido las coimas. En el caso nuestro, digamos, a los miembros del Estado peruano, ¿no? Los funcionarios públicos que hayan podido participar o particulares que hayan intervenido en la cadena de lavado de dinero, porque esto ha venido de la mano con ese tipo de actividad delictiva. Se espera una buena cantidad de años en la cárcel. Mire, pareciera que sí, porque asociación ilícita, lavado de dinero, de activos. Y corrupción. Y corrupción, sumado todo, se suma ahora, ¿no? Claro, hasta 35, que es el máximo, digamos, que permite la ley, ¿no? Entonces, estamos hablando de penas particularmente elevadas. Casos como en la práctica, pueden terminar para los condenados con sanciones entre 10 y 20. Los beneficios son muy limitados, porque en el caso de corrupción y en el caso de lavado en particular, los beneficios son absolutamente restringidos, ¿no? Casi como en los casos de terrorismo. ¿Y la sanción máxima? 20 años. La sanción puede ser hasta 25. 25 años. Claro, porque por el caso, digamos, en el caso de lavado de activos, las sanciones pueden ir hasta 25 años.
Pues estamos hablando, digamos, de hechos graves, ¿no? Ya, y hay que esperar nada más pues que se agilice un poco más la justicia, ¿no? Sí, y esperemos de que el Ministerio Público pueda repensar tal vez su estrategia y empezar, digamos, golpeando no solamente del lado del Estado, sino también del lado de la empresa, pese a que está colaborando, porque, digamos, como digo siempre, si hay un corrompido, es que hay un Y me corruptor. imagino que a estas alturas ya deben haber redactado mecanismos para la extradición, ¿no? Por lo menos lo que fue en Estados Unidos. Sí, desde luego que sí. Yo pienso que una vez que se dictan las órdenes de captura internacional, el paso siguiente es iniciar los procedimientos de extradición para ubicar, capturar y traer a esta persona, ¿no? Muy bien, nuestro agradecimiento al abogado penalista Carlos Caro, miembro del estudio Caro y Asociados. Muchísimas gracias por Muchas gracias a ustedes. Buen día.